Hola, mi nombre es María Esther Muñozfi y les voy a hablar sobre el diseño de iluminación como guía de la narrativa teatral. La iluminación teatral es un elemento sumamente importante para reflejar los estados anímicos de las piezas a presentarse. Es por ello por lo que tanto su manifestación protagónica como complementaria en una pieza escénica debe ser tomada en gran consideración a la hora de diseños y generación de ideas. ¿Por qué el diseño de iluminación teatral puede funcionar como narrativa teatral? Porque establece una relación directa con el espacio escénico y el espacio narrativo. La iluminación teatral también crea estímulo en los espectadores, aporta dramatismo a las acciones, enfatiza las acciones importantes de los personajes, brinda visibilidad en el espacio escénico, describe la atmósfera y provee información sobre los estados anímicos de los personajes. ¿Qué aporta el diseño de iluminación teatral a la escena? Dramatismo, énfasis, claridad, ambientación, color, perspectiva, profundidad, emociones, dirección y puntos de referencia. ¿Cómo comunicar un mensaje a través de la iluminación teatral? A través del color, a través de la intensidad, de la dirección, de las figuras, las texturas y el tamaño. A través del color podemos utilizar la simbología del mismo para exponer ideas, crear ambientes y exponer temáticas. A través de la intensidad podemos brindar un énfasis a los espacios con las acciones más importantes. Y a través de la dirección se pueden comunicar los espacios de acción e ideas internas de los personajes. Con las figuras podemos sugerir formas importantes para la comprensión de ciertos actos y o movimientos, y con las texturas se puede brindar información adicional sobre espacios en los que están los personajes, la atmósfera y los propios sentimientos de estos seres que están llevando a cabo la acción. A través del tamaño de la iluminación podemos indicar cuánta intimidad hay y qué cantidad de masa se espera en escena o qué cantidad de masa hay en escena. Aquí tenemos un resumen sobre el proceso básico del diseño de iluminación teatral. Comenzamos con el prediseño, que tenemos una lectura de la pieza, luego se hace una investigación, se ven los ensayos, se visita el lugar de la presentación para obtener medidas del lugar. Tenemos también un conocimiento previo del equipo a utilizar. Y finalmente tenemos una generación de ideas y soluciones a posibles problemas que podemos encontrarnos durante el diseño. En la área del diseño tenemos la contabilidad del equipo a utilizar, el conocimiento de la pieza y propuestas artísticas. Tenemos también la generación de la base de equipos a programar. Y finalmente la generación del plano de iluminación o la creación del mismo para luego pasar entonces al diseño físico que sería el montaje, el enfoque, la evaluación, la programación y la presentación. Luego de esto culminamos con el postdiseño, que tendríamos la evaluación donde podríamos aprobar, rediseñar o adaptar el diseño que hemos realizado para la pieza. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de diseñar con iluminación? Hay que tener en cuenta las facilidades donde estamos y las facilidades con las que contamos, los instrumentos disponibles, el presupuesto, el concepto escénico, el tiempo escénico, la cantidad de masas y cuerpos en escena, el tamaño y el espacio escénico, las intenciones dramáticas, el contexto histórico-cultural de la pieza y del lugar donde se va a presentar la pieza, las ideologías y características físicas de los personajes, la dirección y el bloqueo dispuesto a los talentos e incluso la posición del público. Hay que tener más técnica o instinto a la hora de iluminar. Hay que tener tanto técnica como instinto a la hora de crear un diseño de iluminación, porque si la educación previa
o la investigación necesaria para crear un diseño, resulta muy tedioso la creación de planos, el montaje, el enfoque y la programación del diseño de luces. Además, a la hora de solucionar problemas técnicos es necesario poseer un conocimiento sobre los equipos que se están utilizando. Mientras que en los momentos sensitivos de las piezas hay que tener un instinto perceptivo para poder proveer el ambiente adecuado para la generación de sensaciones en los espectadores. ¿Cuándo la iluminación teatral funciona como protagonista? Cuando la pieza no cuenta con actores físicos en escena. Cuando la iluminación teatral se convierte en los personajes de la historia. Cuando el actor dialoga con la iluminación convirtiéndole en un personaje. Cuando se le da mayor énfasis a los aspectos atmosféricos de la pieza. Y cuando la iluminación rompe con la cuarta pared e interactúa con el público. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo la iluminación teatral funciona como refuerzo? Cuando se convierte en una guía para los actores y o espectadores. Cuando enfatiza escenas con masas, cuerpos o personajes en escena. Cuando apoya el texto, movimientos o intenciones en escena. Y cuando ilumina u oscurece algún área escénico. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las propiedades controlables de la luz, las cuales son la calidad, el color, la distribución, la dirección, la forma, la intensidad y el movimiento. Y con esto tenemos las direcciones básicas de la iluminación teatral, las cuales son la cenital, el contraluz alto, el contraluz bajo, las diagonales altas, las diagonales bajas, la luz frontal alta, la luz frontal baja o conocido como candileja, el lateral, los laterales altos y los laterales bajos. Y aquí les presento una referencia bibliográfica donde pueden conseguir más información sobre la iluminación teatral. Para contactarme pueden escribirme al correo electrónico mariester.munoz@gmail.com o a través del Facebook por Mariester y Munoz P y en Instagram que aparezco bajo mariester.munoz. Muchas gracias.